Bueno, continuando con nuestras matiné diabetológicas, vamos a hablar de una cosa que ¿quién en los últimos 10 años ha estallado como concepto eh, fisiopatológico y hoy en día es un concepto semiológico. Este concepto tiene que ver qué es lo que le va pasando al hígado con el tiempo. Entonces, como uno necesita ubicarse, el metabolismo pareciera ser una cosa abstracta, pero es una cosa bastante tangible si uno logra hacerse la idea de las cosas que pasan. Hay definiciones para entender dónde estamos parados. La aterosclerosis no es la aterotrombosis. La aterosclerosis es el envejecimiento de una arteria y la aterotrombosis es un coágulo que tapa una arteria. Entonces, la definición histórica de evento coronario tenía que ver con una gran placa de colesterol, hoy en día tenemos un gran coágulo. El colesterol LDL es el responsable de los ateromas, de la mayor parte de los ateromas. Los triglicéridos son responsables de los fenómenos inflamatorios sistémicos y los triglicéridos oxidados son protrombóticos. El hígado graso no alcohólico, non-alcoholic fatty liver disease, antecede la enfermedad coronaria del siglo XXI. ¿Ustedes sabían que el hígado graso es la mamá de la enfermedad coronaria? Vamos a tratar de llegar ahí. Entonces, ven lo que tengo acá, una gran placa de ateroma con un gran núcleo de colesterol versus esto, que es lo que tenemos hoy en día, una pequeña placa de ateroma con un gran coágulo. Esto es lo que ha cambiado en los últimos 50 años la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria que nació pensada del colesterol, hoy en día tenemos el gran dilema que los triglicéridos oxidados son los culpables de esto, pero no solamente eso. Fíjense que los triglicéridos oxidados no tenemos tratamiento más que, señor, cierre la boca, ¿no? Entonces, ¿por qué un clínico tiene que hablar de hígado graso, de diabetes y enfermedad coronaria? Por una cuestión muy simple. El año pasado, Nicolás en un Nature publica esto. Medicina personalizada. Un trial acá, un trial acá, un trial acá, un trial acá. Entonces yo tengo, por un lado, el que me hace la neuropatía y pie diabético. Por otro lado, el que me está mirando el corazón y viendo el ritmo cardíaco. Por otro lado, el fondo de ojo. Por otro lado, buscándome... Y en realidad, todos estamos viendo lo mismo. ¿Conoce el famoso cuentito de los 5 cigos que cuentan que era un elefante? Más o menos es lo mismo. El que 5 cigos van a bañar un elefante y el que le toca la panza dice que es grande como una pared, el que le toca la pata dice que es como una columna, el que le toca la trompa dice que es una gran manguera, el que le toca la cola dice que es un plumero. Entonces cada cual ve un pedacito, cuando en realidad los clínicos, por eso podemos hablar del hígado graso, de la enfermedad coronaria y de la diabetes, porque es todo un mismo concepto. Que esto es lo que yo quiero ahora mostrar. Entonces ven que cada uno nos cuenta una película distinta. Viene en el hígado graso, me cuenta una, después viene el cardiólogo, me cuenta otra, después viene el diabetólogo. Y ahora vamos a tratar de entender por qué. Fíjense en qué año es esto. Estamos hablando de algo que teóricamente no tiene más de 10 años. Pocos de ustedes tienen más de 10 años de recibido. Y fíjense qué dice acá, del American Heart Association. El hígado graso, un nuevo componente del síndrome metabólico, como si hubieran descubierto la pólvora. Pero no solamente eso. Fíjense, este es un trabajo de hace pocos años donde dice la grasa ectópica, la insulinoresistencia y el hígado graso no alcohólico, implicancias en la enfermedad cardiovascular. Y entonces, revisada la literatura entre 1990 y 2014, se encuentra una asociación positiva entre grasa ectópica del hígado graso no alcohólico, insulinoresistencia, estado proinflamatorio, diabetes y enfermedad cardiovascular. O sea que se están avivando de algo que teníamos delante de la nariz hace un montón de tiempo. Pero no solamente eso, fíjense, hace unos años en el Journal of Obesity dice enfermedad de hígado graso no alcohólico y enfermedad cardiovascular. Llegó el tiempo que los cardiólogos tendrán que ser hepatólogos. Creo que los cardiólogos son mutantes, ¿no? Dejaron el estetoscopio, agarraron un eco, dejaron el eco y el electrocardiograma y se hicieron electrofisiólogos. Ahora saben anticoagulación, saben lípidos, saben diabetes, saben hipertensión, saben un montón. ¡Qué fantástico! El cuento es que ahora van a saber hepatología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hígado graso es lo que antecede la enfermedad coronaria. ¿Cuánto tiempo? 15 a 20 años. Vamos a ver por qué es así. Bueno,
El hígado graso no alcohólico está asociado con obesidad y diabetes y es un predictor de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y esto lo sabemos hace muchos años. Y no solamente eso, sino que recuerdan esto, que es la grasa ectópica. Puede estar en el adipocito inflamada, puede estar en el hepatocito inflamado, puede estar en el músculo inflamada. Aumenta el angiotensinógeno. Y si aumenta el angiotensinógeno, ¿qué voy a tener? Hipertensión. Pero además no solamente eso, hay aumento de la insulina, ácidos grasos libres, y esto me va a llevar a dislipemia heterogénica. No solamente esto, sino que además tengo aumento de lactato, de leptina y resistina, diabetes tipo 2, aumenta el nivel de activador plasminógeno, con lo cual me pongo protrombótico, disminuye la adiponectina, aumenta la dipsina y el factor necrosis alfa y aterosclerosis, y aquí tengo inflamación por interleuquinas, y este es el escenario en el cual se producen los procesos trombóticos que tienen nuestros enfermos. Entonces, ¿por qué el paciente se transforma, el diabético se muere de enfermedad cardiovascular? Por una cuestión muy simple, porque está inflamado y está inflamado a través de triglicéridos que le tapan las arterias de todos lados. Estos triglicéridos oxidados, que se evidencian a través de HDL bajo, triglicéridos aumentados, y LDL aumentado y triglicéridos aumentados, generan hipertensión, trombosis y diabetes. Y si ustedes ven, puedo tener un hígado graso simple, un esteatohepatitis o una cirrosis. Y todo esto evoluciona a la par que evoluciona la enfermedad cardiovascular. Y me lleva 20 años o 25 años hacer esto. Entonces, es ahí donde está emparentado el hígado graso, que es el primer paciente, el primer motivo de consulta que yo puedo encontrar de estos pacientes para prevenir enfermedad cardiovascular. El hígado graso no alcohólico muestra estos biomarcadores independientes de la grasa visceral en el hombre. Estudiaron 45 pacientes por biopsia y la esteatohepatitis no alcohólica puede predecir el riesgo mayor aterogénico independientemente de la cantidad de grasa que tenga. O sea que si yo hoy tengo un flaco que tiene hígado graso, tiene alto riesgo cardiovascular. ¿Y dónde aprendimos eso? Lo aprendimos con los que les contaba yo la otra vez, con los coreanos del sur, que le está yendo bien económicamente, y entonces son gente que tiene 22 de índice de masa corporal, cruzan el 24, se ponen extremadamente inflamados y hacen evento coronario con índice de masa corporal 24. Busquen en New England de hace 4 o 5 años donde cuenta esta historia. Y este trabajo donde pone sujetos sanos, sobrepeso y con hígado alcohólico, hígado graso no alcohólico, fíjense lo que pasa con la PCR. 0,89, 0,98, 1,78, 2,69. Marcador de riesgo cardiovascular. Riesgo de trombosis. Fibrinógeno, 2,41, 3,22, 3,73. Inhibidor de actividad del plasminógeno, que es otro marcador de trombosis. 9,8 en normales. Sobrepeso 17, hígado graso 23. Y la adiponectina, que es un protector del endotelio, ¿qué le pasa? 12 tiene un normal, pero 7,9 un sobrepeso y 5,7 tiene un hígado graso. Entonces empezamos a darnos cuenta que la enfermedad aterosclerótica no nace en la arteria, nace en el hígado. Por eso los cardiólogos tienen que aprender hepatología. De hecho, voy a ir a contarles esto en el próximo congreso. Fíjense qué pasó con los triglicéridos. Normal, 63 de triglicéridos, sobrepeso 88, pero hígado graso 114. Y el LDL, sin embargo, no se modificó. Lo cual habla claramente que estos pacientes que tienen hígado graso tienen hipertrigliceridemia por excelencia, y esa es la condición protrombótica de la nueva enfermedad cardiovascular. Y fíjense qué pasó con las enzimas hepáticas. ¿Sí? El hígado graso tiene aumentadas a diferencia del sobrepeso y de los normales. Entonces, tener un paciente que mueve un poquito enzimas y tiene una ecografía con hígado graso, muchachos, tienen un infartado a futuro. Y cuando ese hígado graso y ese paciente pasa el tiempo y ese estrés oxidativo también lo padece el islote, y el islote claudica, que se transforma en diabético. Esta es la historia de 40 años. ¿Sí? Fíjense qué pasa con la PCR que mostramos recién, y el hígado activado plasminógeno. Bien. El hígado graso son una cara más de la obesidad. ¿Hígado graso y obesidad es lo mismo?
Pregunta, a ver. Hígado graso y obesidad, ¿es lo mismo? Doctora, ¿qué opina? ¿Por qué no? El que dice que sí tiene que decir porque sí. El que dice que no, ¿por qué no? ¿Por qué el hígado graso? ¿Por qué piensan? Bien, muy bien. ¿Y cómo me doy cuenta entonces? O sea, bien, entonces la primera cosa que tenemos es que los criterios de diagnóstico de obesidad que hoy en día tenemos no nos alcanzan, porque nos dejan afuera enfermos dentro de categoría de sanos. Entonces, fíjense, ¿por qué el índice de masa corporal universalmente se utiliza? Porque es barato quien no tiene una balanza y una reglita para medir cuánto medís. Hoy en día que se está avanzando, sabemos que cuando el hombre cruza la barrera del 25% de grasa corporal y la mujer del 33%, estamos en problemas. Entonces yo puedo ser un flaco que tiene exceso de relación grasa-músculo y ahí empiezo a tener, me comporto como un obeso, porque mi grasa corporal total está aumentada, ¿se entiende? Entonces yo puedo nacer con bajo peso, me engordan a qué, expensa de músculo o de grasa, con lo cual yo lo que estoy contribuyendo a ese individuo que nació con bajo peso, que el día de mañana sea un inflamado. Y esto lo sabemos desde que aprendimos que los niños realimentados por bajo peso le va mal después, ¿sí? Le va muy mal después. Y no solamente eso, no sé si les comenté la otra vez, cuando los niños son sometidos en la vida intrauterina a triglicéridos oxidados de su madre, los telómeros son más cortos, o sea, nacen más viejos que los niños que no tienen estrés oxidativo intrauterino. O sea, si quieren saber si una persona tiene riesgo cardiovascular, pregúntenle cuántos kilos subió su mamá en el embarazo y qué triglicéridos tenía. Si tenía hipertrigliceridemia o tuvo preeclampsia, es un gran candidato a la mortalidad cardiovascular cuando tenga 40 años, ese niño. Y esos datos hoy en día ya los tenemos. Fíjense esto, publicado en Science. Hoy en día existen los normales de índice de masa corporal pero metabólicamente sanos, obesos pero metabólicamente sanos, índice de masa corporal normal pero metabólicamente no sanos, y obesos metabólicamente no sanos. O sea, que ya sabemos que existen estos pacientes que están enfermos, que ahora vamos a ver, sarcopénicos, etcétera. Y fíjense, hace unos años publicado en el estudio en la revista europea de corazón, de cardiología, obesos de peso normal, factor de riesgo cardiometabólico. 6.000 pacientes mayores de 20 años de enorme peso, fíjense el índice de masa corporal que tenían, 18.5 a 24, con aumento de la grasa corporal mayor al 23% en hombres y 33 mujeres, seguido por 8 años, tenían 16.6 alteraciones cardiometabólicas versus 4.8, con aumento de riesgo de muerte 2.2. Fíjense que eran flaquitos metabólicamente enfermos. Bueno, hoy en día estamos mirando los enfermos desde este lado. Cambia un poquito, ¿no? Puedo tener un paciente que juega al rugby, tiene 110 kilos y tiene 115 circunferencia abdominal, puede ser un sano absoluto. No tiene ningún estrés oxidativo. Y hace mucho tiempo, yo no sé si ustedes conocen esta clasificación que hice de los fenotipos clínicos. Si ustedes ven a un paciente, esto práctica semiológica, si ustedes ven un paciente de perfil, ¿sí? Así, me miran a mí, bueno, miren a alguien más sano, pero a mí, van a ver una relación de dónde yo guardo mi azúcar. ¿Dónde guardamos el azúcar? En el músculo. ¿Cuál es el músculo más grande del cuerpo? El glúteo mayor. Si ustedes ven, un sarcopénico tiene poco lugar donde guardar. Después está uno que es normal, después está uno que es lipotóxico. ¿Por qué? Porque tiene todos estos triglicéridos acá, y después está este que es glucolipotóxico. Estos pacientes, uno fenotípicamente puede saber independientemente del índice de masa corporal cómo les va a ir. Fíjense que estos son sanos, mejor dicho, son flacos, bajo peso al nacer, llegan con muy poquito índice de masa corporal y ganan pocos kilos y se ponen insulino resistentes. Es la generación del joystick, y esto que yo les decía, los orientales,
también, pero pueden ser sarcopénicos, ancianos que reciben corticoides o quimioterapia. Por eso muchos de estos pacientes se ponen rápidamente prediabéticos o diabéticos. Pero si yo tengo uno así que es musculoso, pero fuma o toma anticonceptivos o anabólicos o cocaína o tiene dislipemia, este también tiene alto riesgo, aunque sea un sano desde todas sus medidas antropométricas. Este es el típico deportista que dejó de ser deportista, gota, hígado graso, hipertrigliceridemia, hipertensión. Este lo conocemos todos y este es el peor de todos, que es el estadio más avanzado del anterior, donde se puso sarcopénico, alta resistencia a la insulina. Y esto uno en el consultorio, en la guardia, puede verlo fácilmente, fácilmente. Sí, claro, sí, sí. Son estos pacientes, entró con 400. El viejito, el abuelito que entró con 400 de glucemia. Es un sarcopénico. Por eso con muy poquito se puso 400. Entonces ya tienen todos los datos para saber que ese señor le va a ir muy mal, porque está muy inflamado. ¿Por qué? Porque no tiene dónde guardar el azúcar. Y todo ese azúcar, para poder guardarla como energía, la tiene que transformar en triglicéridos. Y esos triglicéridos están oxidados e inflamados. Y esa es una condición de altísimo riesgo. Fíjense, este es un estudio de Journal of Cardiology, 35 pacientes no diabéticos normotensos, con hígado graso no alcohólico. Este no tiene nada, pero tienen hígado graso, tienen difusión sistólica y diastólica por eco, en ausencia de diabetes, hipertensión y obesidad. O sea que a mí un ecografista me diga, tengo un paciente con hígado graso, independientemente de la hipertensión, independientemente de todo, me está diciendo, muchachos, hagan algo. ¿Sí? Porque además acá empieza la enfermedad metabólica. Claro. Pero, sí, sí. Sí, yo, pero, sí, sí. Pero ustedes salgan con un ecógrafo a hacer ecografía, todos los chinos que tienen en todos los, van a ver que están todos panzones y ellos mismos te dicen que subieron de peso respecto a su China natal. Entonces acá les voy a contar otra peliculita. Me viene a ver el residente que tiene entre 20 y 30 años y me dice, doctor, tengo un problema. No voy más a jugar al fútbol con mis amigos porque la residencia estoy preguardia, posguardia, guardia, todos los días no tengo vida. Me puse 4 kilos y estoy destruido. No solamente eso, sino que además, cuando voy a jugar al fútbol con los muchachos el domingo, corro 3 minutos y me quedo sin aire. Le cae el índice cardíaco, le aumenta la renina, le aumenta la aldosterona. Y tiene 25 años. Me viene a ver, ¿se acuerdan del séptimo reporte que existía la prehipertensión? Bueno, eh, tenía 11,7 de tensión arterial, ahora tiene 13,8. Para él eso es muchísimo. Está terriblemente simpático tónico. Me viene a ver entre 30 y 40 años y dice, doctor, me casé, me compré el departamento, el autito, ya ni corro, estoy destruido, no tengo tiempo para nada. Y cuando lo analizo, lo veo que está insulino resistente, ya está hipertenso, con triglicéridos aumentados, HDL bajo, un poco de hígado graso, obesidad central, y el pobre residente ya está perdido. Pasa el tiempo, vuelve a ver, ¿y con qué me viene a ver? Con eventos, ¿no? Esto está tóxico metabólico y tóxico proneoplásico, porque además esta condición genera fenómenos inflamatorios que contribuyen a muchos tumores. Mama, por ejemplo, pulmón, colon, están en la lista. Y estos tienen hígado graso no alcohólico. Bien, entonces fíjense, yo tengo 3 alteraciones. La que antecede, la primera es hemodinámica. La segunda, acá se desordenó el orden. Epa, no corrió esta. La segunda que tendría que haber corrido acá es la lipídica y la tercera es la glucídica. O sea que estos pacientes me avisan con 25 o 30 años lo que va a venir el día que se pusieron 13,8 de tensión arterial. Yo esto lo llamo SOS, síndrome de la obesidad sedentaria, que si no deteriora la célula beta es un hipertenso, diabético, dislipémico, y si deteriora la célula beta es un diabético.
Y fíjense, pasaron 40 años y este paciente me la viene diciendo. Ni hay que hablar si me dice, papá es diabético, la abuela es diabética, mamá supuso 25 kilos en el embarazo, nací 4 kilos 200. O sea, hoy a mí me sorprende ver enfermos que hace 30 años que todos sabemos que va a terminar donde está. Y tiene 50 años y dice, che, pero este pibe empezó. Entonces me parece que tenemos que hacer un switch en la cabeza y hacer muchísima medicina preventiva para que esta historia no parezca, porque hoy estamos en la epidemia de esto. ¿Quién de ustedes hace coronaria o está en un lugar donde ve algo de crítico, en la guardia? Recibe infarto. ¿Qué edad tienen los infartados de hoy? 40 años. ¿Qué edad tenían los infartados de nuestra residencia? 65. O sea, en los últimos 30 años hemos acortado 20 años la distancia de los eventos coronarios. Y esto es justamente por este caminito que estamos teniendo ahora. Entonces, ¿les queda claro que el aumento de la grasa ectópica y la relación grasa-músculo promueven el hígado graso? Y esto hay que buscarlo fácilmente. El hígado graso y la esteatohepatitis anteceden a la enfermedad tirotrombótica. ¿Y el tratamiento más adecuado cuál es? Pérdida de peso y actividad física. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo siempre termino con esta foto, que todo el mundo me pregunta si yo no tenía miedo que me picara esta manta raya, acá. Y yo digo, en realidad, yo le tengo mucho más miedo a esta sarcopenia y a esta panza, que me va a matar mucho antes que la raya que no me picó. ¿Sí? Entonces, en realidad, es muy fácil hacer diagnóstico de sarcopenia, insulinoresistencia, solamente mirando a los pacientes. ¿Sí? Bien, esto era un... Ahora vamos a avanzar con neuropatía diabética. Preguntas hasta acá. ¿Se entendió? Bien. Cuando un paciente llega con un infarto o con un ACV o con lo que fuere, es un fracaso de 40 años de medicina. O sea, la salud pública no ha hecho nada por él y nosotros, que somos los actores número uno de la salud pública, somos los médicos, tampoco. Bien. Yo sabes que uso 1 centímetro, porque la relación grasa-músculo, si vos tenés 90 acá, pero 100 acá, siempre el músculo le está ganando la grasa. El problema es cuando la relación grasa-músculo se rompe. Y eso lo ve fácilmente mirándole el perfil. O si no, usando 1 centímetro, que es un excelente predictor, el centímetro, del riesgo cardiovascular. Si ustedes buscan, lástima que no lo traje. ¿Ustedes le escucharon hablar del trabajo del Interheart? El Interheart fue el trabajo europeo que publica en el JAMA, en el año 2005, un cardiólogo de alto reconocimiento internacional que se llama Yusuf. Y él muestra que el índice cintura-cadera es el predictor número uno de mayor potencia, más que la cintura sola, más que la cadera sola, más que el índice de masa corporal, predictor de muerte cardiovascular. Y está en el año 2005 publicado por Yusuf, ha recorrido el mundo. Lástima que no la puse acá, pero ese slide lo tengo, ¿sí? Cuando usted disponga. Gracias, señor director. Bien, entonces, ¿qué sabemos de neuropatía diabética? Poco y nada, menos mal. Entonces vine a dar una clase adecuada. Bien, ¿sí? Entonces, la primera cosa que tenemos que acordarnos es esto. El paciente que tiene dolor neuropático es un tipo que está sufriendo y le altera la calidad de vida, interfiere con el sueño, le quita el apetito, impide la actividad laboral y modifica su estado emocional. O sea que un tipo que tiene una neuropatía está muy, pero muy comprometido. Ahora fíjense, la definición es muy simple, pero muy compleja a la vez. Es heterogéneo, amplio rango de normalidades de todo el sistema nervioso del paciente dentro del marco de la diabetes. Y esta es la primera dificultad que tenemos. La neuropatía puede anteceder la diabetes manifiesta, ya que la microangiopatía, está bien que después de 7 de glicosilada uno tiene certezas, pero yo he tenido pacientes que cruzan la barrera del 6 y ya tienen daño neuropático, con lo cual estamos en problemas. Por otro lado,
el daño neuropático por toxicidad de la glucosa directo, pero además también tenemos daño neuropático secundario a la microangiopatía, ¿sí? Entonces, es la complicación más frecuente y precoz de la diabetes, sin embargo, la que más tardíamente diagnosticada. Pregunta Choice. Cuando yo diagnostico diabetes, ¿qué porcentaje de pacientes tienen ya neuropatía? ¿Cómo dijo, doctora? La mitad de quien dijo 10. Allá 10. ¿Quién dijo? 40. ¿Quién da más? ¿Quién da más? La doctora es muy optimista. Bien. Se van a sorprender. Se van a sorprender. ¿Cuáles son las dificultades? Hay gran falta de prevención, hay diagnóstico tardío, muy tardío, falta de uniformidad en los diagnósticos, diferencia en el enfoque terapéutico y la neuropatía diabética es la menos comprendida de las manifestaciones. En general, fíjense, hace 60 años, 70 años, estaba ahí en la nebulosa y lo peor del cuento es que hoy sigue estando en la nebulosa porque ninguno de ustedes sabe que el 70% de los diabéticos tienen neuropatía el día que lo diagnostiqué. Por lo tanto, el diagnóstico y el tratamiento de la neuropatía va de la mano del diagnóstico de la insulina el primer día. Fíjense. Bueno, prevalencia es más común de complicación microvascular y afecta el sistema nervioso vegetativo. Fíjense, la hipotensión ortostática y la disfunción eréctil. Entonces, si ustedes buscan un paciente y cruzan la información de NASH, non-alcohólica steatohepatitis, hígado graso y disfunción eréctil, van a ver que encuentran toneladas de coincidencia. O sea, cuando el paciente ni siquiera está diabético, ¿sí? ¿Qué dijimos antes? ¿Cuál era la primera alteración que se producía? Hemodinámica, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de pensamiento. Si yo tengo una alteración hemodinámica que me da vasoconstricción periférica, ¿la sangre a dónde va a ir? Al circuito central. ¿Estamos de acuerdo? Si va al circuito central, tengo hiperflujo esplácnico. Entonces, parte de los nutrientes que deberían ir a receptores periféricos por uso, las piernas, los brazos, lo que sea, no van. ¿Y entonces dónde van a ir? Al único depósito que me queda. Y entonces, ¿cómo termina el hígado? Graso. Dijimos, y al adipocito. Dijimos que el adipocito expresaba angiotensina. ¿Se acuerdan? Si expresa angiotensina, tengo vasoconstricción. Si tengo vasoconstricción, ¿cómo yo intento ayudar a vencer ese proceso de vasoconstricción? Utilizando el óxido nítrico sintetasa para producir más óxido nítrico. Pero resulta que en el esfuerzo de producir más óxido nítrico, agoto el sistema de producción de óxido nítrico. Y entonces yo necesito óxido nítrico para tener una adecuada y feliz erección. Entonces la disfunción eréctil es muy precoz. Si ustedes empiezan a buscar hígado graso y agarren a todos los pibes que tienen 30, 35, hagan al revés. Fíjense todos los que les piden una recetita de sildenafil y tienen menos de 40 años. La asociación sildenafil-alcohol es una asociación bastante habitual, ¿no? Sildenafil-cocaína también, ¿sí? En estas fiestas de sábado por la noche, ¿no? Y entonces, 8% en diabéticos de reciente diagnóstico, 60-90% luego de 20 años de evolución, publicado en el 2000, pero fíjense qué pasó. Diabéticos tipo 1, 71% alteraciones en test electrofisiológico en mujeres con síndrome metabólico. ¡Upa! ¿Y ahora qué hacemos? Tengo más de 2/3 de los pacientes prácticamente bajo esta patología. Entonces, aumenta con la edad la duración de la diabetes y el mal control glucémico. Son los componentes que ayudan, pero el día que le diagnostiqué, ya está. ¿Sabían eso? Bien. Ahora, porque esto tiene que ver con una repercusión fundamental a la hora del tratamiento de la neuropatía. ¿Desde cuándo trato la neuropatía diabética? Desde el día que diagnostiqué la diabetes. ¿Tenían claro eso? Bien. Entonces yo busco
y trato la neuropatía desde el día que diagnostiqué la diabetes. Bien, ahora vamos a ver. Doctora, usted es una lúcida. Sí, el síndrome de la obesidad sedentaria a los 20 años cuando ese muchacho dejó de hacer actividad física. Hoy en día hay lugares, hay hospitales en Estados Unidos y en Canadá donde te contratan y dicen usted va a trabajar 40 horas por semana, de las cuales son 36 atendiendo y 4 en el gimnasio. Pero mire, no, yo juego al tenis con mis amigos, me importa tres pitos. Acá, porque eso baja el ausentismo, la tasa de enfermedades, no tienen menos gripe, tienen menos todas las otras cosas, se deprimen menos burnout, menos todo. Salvo que usted me diga que yo voy en bicicleta al trabajo, como es lo que están haciendo ahora la reconversión en algunas ciudades del mundo, ponerte la bicicleta a media hora de tu lugar de trabajo. Entonces vos vas con tu auto, lo dejas en una playa de estacionamiento como en Holanda, en Ámsterdam, y tenés 150.000 bicicletas para ir a tu lugar desde la playa de estacionamiento de la estación de tren. Es como llegar a Constitución y tener 1.500 bicicletas, 3.000 bicicletas, y la gente va en bicicleta. Pero bueno, esto forma parte de una contracultura, ¿no? Una contracultura donde la actividad física no se pierde en pos de otra cosa. Pero bueno, hay dos corrientes ideológicas, una que dice que hay que hacer actividad física regular, metódica, etcétera, y yo estoy detrás de la otra que dice que hay que poner la actividad física en la actividad cotidiana laboral. Uno debería, yo trabajo a 25 cuadras, voy y vengo a trabajar caminando, y no uso ascensor y todo ese tipo de cosas, ¿no? Fíjense, frecuencia, neuropatía y retinopatía, acá describen 34%, ¿sí? Hipotensión ortostática, disfunción eréctil, aquí describen un porcentaje de 10 a 19%, pero fíjense que si uno empieza a sumar, los pacientes tienen un montón de neuropatías o de complicaciones cardiovasculares. Vamos a hablar un poquito de etiopatogenia. La primera cosa es que la neuropatía es multifactorial. Tengo por un lado la toxicidad lipídica, por otro lado la toxicidad glucídica, y entonces esta hiperglucemia genera deterioro del óxido nítrico, hay aumento o déficit de actividad de proteína quinasa, aumento de la cadena de los polioles y estrés oxidativo, y hay exceso eh, de glicosilación de proteínas, y entonces todo esto te lleva a alteraciones funcionales que son reversibles, pero los déficits estructurales son irreversibles. ¿Y cuando tengo esos déficits estructurales? Fíjense, cuando yo tengo, por un lado, el daño que está dado por el exceso de grasa, esos triglicéridos que dañan directamente el nervio, y por otro lado, a través de la vasa nervorum, que son los pequeños vasos que inervan, que entonces cuando yo tengo deterioro vascular más deterioro neuropático, estoy en un problema, porque tengo una doble lesión del nervio, una metabólica a través de los ácidos grasos y otra vascular a través de la irrigación. Y eso es lo que hace que estos pacientes tengan tan mal pronóstico. Cuando yo veo un pie diabético, dos de los componentes del pie diabético son el neuropático y el vascular, ¿sí? Ya después, si tenemos tiempo, vamos a verlo. Yo apoyo el pie diabético sobre 5 grandes pilares de la falla. Una es la neuropática, otra es la vascular, la otra es la ortopédica, la otra es la metabólica y la última es la infecciosa. Entonces, sobre esas 5 cosas camina el pie diabético. Y este paciente que tiene neuropatía tiene daño directamente sobre el nervio de la mielinización y además daño vascular. Bien, vamos a hacer un poquito de semiología. Usted me dice, no, pero esto es fisiología. No, esto es semiología. Las fibras gruesas alfa conducen bueno, esto importa la velocidad porque nosotros hacemos velocidad de conducción, pero fíjense, al tacto grueso, la vibración y la posición.
¿Quiénes son los que me dan la información del tacto grueso, la posición? ¿Sí? ¿Quién me da la información? Sí, sí, ¿por qué vía va? Por supuesto. ¿Por qué haces? La vibración, la sensibilidad profunda. ¿Quién es responsable de la sensibilidad profunda? ¿Cómo? Muy bien, doctora. ¿Y la termoalgésica? Los estilos talámicos directos y cruzados. Muy bien. Hay una materia, creo que se llama anatomía, no sé. ¿Existe o no existe más? Entonces, los espinotalámicos y Golgi-Burdach de Bane son fibras gruesas, pero después tengo fibras finas que conducen calor y dolor. Estas son los espinotalámicos. Y después tengo más finas, ¿sí? Pero además yo puedo tener fibras que cuanto más fina es, mayor velocidad tiene de conducción y uno puede, eh, uno puede tener mejor información. Vamos a ver un pequeño detalle. Fíjense, yo tengo alteraciones motoras, son fibras grandes, estas son fibras pequeñas. Sensoriales están en el medio y autonómicas son pequeñas. Entonces la motora tiene control muscular, la vibración, vieron que uno con el diapasón busca la pérdida de la sensibilidad profunda, ¿no? Vibratoria. Después tengo pérdida por desmineralización, al frío y al calor, y después tengo la termoalgésica o tengo el pérdida de autonómica, que es bien estas fibras que están acá, que son bien pequeñas y finitas. ¿Sí? Por otro lado, el tacto epicrítico. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que era el tacto epicrítico? ¿Por dónde viaja? Golgi-Burdach, muy bien. ¿Y cómo yo puedo saber si el tacto epicrítico está deteriorado en un paciente? Dígame. Se ve viejo, bueno y barato, lo único que sé es semiología, yo soy clínico. No sé otra cosa, yo no soy tecnócrata, soy clínico. Al lado de la cama del enfermo diagnostico las cosas. ¿Cómo puede diagnosticar el tacto epicrítico? Sí, pero eso es... tan por ahí no va. Te voy a enseñar una estrategia vieja, buena y barata. ¿Sí? Vieja, buena y muy barata. Doctora, venga, la necesito. Supongamos que yo quiero... No le voy a hacer sacar el zapato a la doctora porque... Por razones... Usted va a estar mirando acá, mirando para allá. Y me va a dar la mano así, la va a prestar así. ¿Sí? Entonces, yo le voy a mostrar. Si supongamos que esta es la planta del pie de mi paciente, ¿sí? Y yo quiero saber si tiene tacto epicrítico. ¿Qué estoy dibujando? Vean qué difícil que es. ¿Qué estoy dibujando? ¿Qué estoy dibujando? Entonces, ¿tiene tacto epicrítico o no tiene tacto epicrítico? Y si lo puedo hacer en la planta del pie. Entonces, con cosas muy... Yo no uso grande tecnología. Gracias, doctora. Saco medio punto más en el examen. Entonces, yo puedo, con muy poquito, tener capacidad discriminatoria del tacto epicrítico de mi paciente. ¿Y cuánto me llevó? Y no, la obra social no se lo cubre. Bien. Entonces, como ven, hay cosas que yo puedo hacer en el consultorio que me llevan segundos y me dan muchísima información de mi paciente. Entonces no necesito ni potenciales evocados o matos sensitivos. Después si los tengo que hacer, los tendré que hacer. Pero yo no me siento invalidado en diagnosticar a un paciente porque semiológicamente tengo todos los instrumentos para poder hacerlo. ¿Alguna duda con la O, con el triángulo, con el palito? Bien. Entonces, la neuropatía diabética primariamente es axonal, la velocidad, y después es desmielinizante, va perdiendo. Entonces, la velocidad de conducción tiene algo que ver. Fíjense, en un paciente con diabetes pensamos en neuropatías simétricas, ¿no? Que generalmente es en guante o en calcetín. 50% de los casos tienen esta distribución. En media de un guante, empeora con la noche y es un predictor de alto riesgo para amputación.
sobre todo en miembros inferiores. Entonces, fíjense, yo puedo prácticamente decir que yo tengo una neuropatía diabética que es sintomática o asintomática. La mayor parte de los pacientes que la tienen es asintomática. Y como si yo no la voy a buscar y él no me la cuenta, llegué tarde. Entonces, la neuropatía tiene que ser una obligación diagnóstica el primer día. Con poquitas cosas, ahora van a ver qué poquitas cosas me sirven. Simétrica o periférica, puede tener radiculopatía, porque estos pacientes pueden tener mononeuritis, sobre todo de algún par craneano, neuropatías múltiples, mononeuropatías craneales, el sexto tiene proyección, y pueden tener autonómica, cardiovascular, gastrointestinal, genitourinaria, sudomotora, metabólica y pupilar. Todas estas caminan juntitas. Y las tengo que tratar desde el primer día. Entonces, yo puedo decir que es rápidamente reversible si es una neuropatía asociada a hiperglucemia, como vamos a ver en el próximo paso, de la prediabetes. Fíjense, hay una neuropatía de la prediabetes y uno debe tratarla. Las simétricas, sensitivo-motora, sensitiva o autonómica, y después craneal, troncal, pero ustedes deben recordar estas, porque estas son las que los clínicos tenemos para poder ofrecerle algo. Bien. ¿Cómo la diagnosticamos? Ya dijimos recién, ¿no? Semiología. Tenemos métodos no invasivos y después tenemos cosas sofisticadas que van a ver que están muy de moda. Por ejemplo, la microscopía de la córnea, ¿sí? Que ven por microscopio cómo están los nervios de la córnea, si están enteros o no. Después tenemos los tests, que ahora les voy a mostrar algunos. Y por último tenemos métodos invasivos. Biopsia cutánea, biopsia nerviosa, para ver si el nervio está indemne o no está indemne. Fíjense qué dice ahí. A ver, alguien que lea, que yo no leo. ¿Qué dice? Escuchar e interrogar dirigidamente. ¿Qué cosas necesito? ¿Cuál es? Mirar los pies, reflejos osteotendinosos. ¿Cuál es el diapasón del...? ¿Quién de ustedes tiene diapasón? Ninguno. ¿Cuál es el diapasón del pobre? ¿Cómo, doctora? Diga. No, pero usted es muy moderna. No. ¿Saben cuál es el diapasón del pobre? Ponen el teléfono dentro de un guante y lo ponen en vibrador y se lo apoyan en los dos más leves de los tobillos. Si el paciente siente algo, no siente nada. Como ven, les estoy haciendo gastar mucha plata, ¿sí? Entonces, el diapasón del médico como yo es el teléfono. Ustedes me van a decir, pero no tiene 126, 8 Hz. No, no tiene. Tiene 440, pero no importa, es mejor eso que nada. El monofilamento, ¿saben lo que es el monofilamento? ¿Lo vieron alguna vez? Que es como una tancita de pesca, que uno le pincha, de punta, bueno, para tratar de buscar. Después la atrofia muscular, eso se ve. Cuando tengo atrofia de interóseos en los pies, me doy cuenta. Líneas de fuerza del pie. Cuando yo a veces lo hago caminar a los pacientes y veo que el paciente comienza a tener pata de cátere, ¿vieron? Cuando se le vence para adentro, es porque se vence el arco del pie. Eso es un marcador de alto riesgo para estos pacientes. Dedos en martillo, hiperkeratosis o ulceraciones. Bien. Ahora bien, fíjense, bueno, está el diapasón, acá tengo el monofilamento. Bien. Buscar el arco del pie, fundamental. Buscar úlceras. Esto es, y la hiperkeratosis, cuando ustedes ven que el paciente tiene planta del pie como papel de lija, ¿sí? Áspero. Ese paciente tiene el papel de lija que le hace perder la sensibilidad, más la neuropatía desensibilizante, es un candidato a que haga un mal perforante, porque no siente nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? Por convención, deben investigarse a partir de los 5 años de evolución de los diabéticos tipo 1 y desde el diagnóstico de los tipo 2. Bien, ¿quién de ustedes buscaba neuropatía el día que diagnosticaba un diabético? Bueno, a partir de ahora aprendieron algo para siempre. Y la van a tener que tratar. ¿Sí? En la primera consulta, ver el fondo de ojo. Revisar ambos pies, tomar la frecuencia cardíaca y buscar la hipotensión ortostática que ahora vamos a ver. Entonces, afectación somática.
compromiso bilateral distal y simétrico en miembros inferiores y superiores. Fundamental, buscar la neuropatía en calcetín y en guante. Y el autonómico, las dos que más me preocupan, ¿por qué la autonómica cardíaca y la disfunción sexual? Por aquellas que puedo llegar a hacer algo cuando las diagnostico precozmente. Después ya vamos a ver algunas cositas. Diagnóstico clínico. De 0 a pérdida de la sensorial, de 0 a dolor, me duele mucho, me duele que no puedo ni vivir, reflejos osteotendinosos normales o abolidos, y déficit motor, el paciente que ya ni siquiera puede caminar. ¿Sí? Entonces, la forma más común es la alteración de la sensibilidad y la aparición de parestesia, adormecimiento, con la aparición del dolor nocturno con muy poco compromiso motor. Son pacientes que logran caminar sin problemas, pero tienen gran compromiso motor. A ver, los pacientes te cuentan el dolor de 20 formas distintas. Palpitante, lacinante, desgarrante, adormecimiento, entumecimiento, punzante, hormigueo, como cuchillada, que ustedes acuérdense de esto. Es bilateral, es nocturno y me quema. ¿Sí? Esta es la típica tríada de la neuropatía diabética. Entonces, vamos avanzando. Existe un test cuantitativo de sensorialidad, estiman el daño de las fibras finas, puedes buscar cambios de temperatura, ¿sí? Y las fibras gruesas, que son las que tienen que ver con la vibración, que yo les decía el diapasón del teléfono. Esto se utiliza para ver la severidad y para diagnosticar los distintos tipos de neuropatías. Estos test se pueden hacer, hay un aparatito que se coloca así en el pie, que pone frío, pone calor y pone vibración, y con eso uno tiene una gráfica en la computadora. Bien, para evaluar fibras gruesas, ¿qué pedimos? Velocidad de conducción sensitiva motora, ¿sí? Los potenciales evocados y la electromiografía solamente si es necesario. Si no, no, porque el paciente, algunos de ustedes vieron que después de la electromiografía no quiere saber más nada, porque duele muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer potencial evocado o esto que los pacientes te odian. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Diagnosticar la polineuropatía diabética en la fase subclínica o temprana. Entonces, tiene un electromiograma y los potenciales evocados normales, pero la sensibilidad térmica está deteriorada. Entonces, ahí uno puede tener una buena pista. Y no hay ningún biomarcador clínico para el diagnóstico de polineuropatía. Hay que sospecharla. Bueno, esto es para la biopsia, vamos a avanzar. Entonces, ¿qué quiero que recuerden? Primero, los métodos requieren instrumental de la sensibilidad vibratoria y cutánea térmica, pero los estudios de conducción nerviosa son apropiados para el examen de las fibras largas y la limitación de la disponibilidad lleva a la prioridad al enfoque clínico. Les queda claro que el enfoque clínico significa mirar los pies, hacerle la O, hacerle el palito, hacer el triangulito y ver la temperatura. Y ponerle el teléfono como diapasón. Ahora bien, vamos a los bifes. ¿Cómo se trata la neuropatía el día que la diagnostiqué? ¿Cómo se trata? Con cariño. ¿Cómo se trata? ¿Mm? ¿Tiene tratamiento la neuropatía diabética en fase precoz? ¿Y qué más? ¿Algo más? Uy, se despertó. Yo quería hablar despacito para no despertarla, doctora. Bien, el ácido tióxico. Muy buena idea, doctora. ¿Le daría ácido tióxico a un paciente en el inicio del diagnóstico de la diabetes 2? Muy bien. Felicitaciones, doctora. Fíjense, nosotros tenemos dos tratamientos. Uno, que es el patogénico, que es mejorar el control glucémico, alfa-lipoico, o tióxico conocido entre nosotros, y la benfotiamina, que ahora les voy a comentar lo que es. Y el sintomático, según el dolor. El problema que tengo es que cuando el paciente hace la neuropatía dolorosa, perdí a veces 4 o 5 años de opción terapéutica. Entonces, hoy en día, el tratamiento inicial es ácido tióxico o alfa-lipoico, como se llama el verdadero nombre,
Y hay un metaanálisis de 7 ensayos clínicos con 1.200 pacientes que demostró respuestas favorables tióptico versus placebo en los 4 puntos cardinales que son el reflejo aquiliano, la sensibilidad a la presión y punción y la neuropatía autonómica cardíaca, con lo cual muestra que no es menor. Y si ustedes van a ver estos metaanálisis, donde están estos 3 trabajos que son los trabajos más importantes hechos con tióptico, muestra claramente que hay una cierta mejoría en todos los parámetros, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo hay que dárselo? ¿Cuánto tiempo le tengo que dar al ácido tióptico? A ver la doctora que propuso darle, ¿cuánto tiempo le damos? Muy bien, doctora. Le doy el ácido tióptico el primer día que lo vi y no se lo quito nunca más. Porque si no la neuropatía va a aparecer. Es lo único que tenemos hoy en día para protegernos de la neuropatía, que tienen el 70% de los pacientes en el momento del diagnóstico de la diabetes 2. ¿Sí? Mejora los scores de síntomas, mejora todos los signos neuropáticos. Hay que dar entre 600 y 1800, igualmente 1800 solamente le damos las primeras 4 semanas y después lo bajamos a 600 o 1200. Tiene pocos efectos colaterales y ¿cuál es la gran ventaja? Que es eficaz tanto en la neuropatía motriz o la neuropatía de miembros inferiores y superiores como la autonómica. Entonces, porque la neuropatía autonómica me va a matar mi paciente por las complicaciones secundarias a la neuropatía autonómica, que ahora después vamos a ver cómo hacemos para diagnosticarla y tratarla. ¿Sí? Y entonces aquí vemos como claramente hay mejoría contra placebo, ¿sí? A 5 semanas. Y la eficacia antioxidante que tiene, porque en realidad el ácido alfa lipoico es un potente antioxidante que no solamente protege el nervio, sino también protege la célula beta. Entonces, el disminuir el estrés oxidativo sobre la célula beta es un beneficio que tengo a través del tióptico. Entonces, el tratamiento con alfa lipoico durante 4 años mejoría clínicamente significativa con prevención del empeoramiento de la neuropatía, y la gran ventaja que tiene es que es bien tolerado, ¿sí? Muchos de ustedes conocen el ácido tióptico desde otro lado, ¿no? ¿Para qué usan el ácido tióptico los jóvenes? Hepatoprotector, creo que... ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se llama, doctor Vargas? ¿Usted lo conoce? ¿Cómo dice que le gusta a usted? Él dice que toman, los sábados a la noche se toman antes y después. El no sé cuánto, ¿cuál es? El Viletán, exactamente. Pero ese tiene nada más que 150 miligramos. O sea, no alcanza a la dosis que uno debería tomar. Pero es popularmente conocido que los fármacos se utilizan pre y post alcoholemia. ¿Sí? ¿No los conocían, doctor? Pero son muy jóvenes ustedes. Son los que tienen 30 los que conocen eso. Los más jóvenes... ¿Cómo? Ah, no la conocía esa, doctor. Bien. Bueno, uno puede utilizar distintos parámetros, vamos a avanzar. Les quiero presentar a la benfotiamina. ¿Habían escuchado hablar de la benfotiamina? ¿Quién dijo sí? Ah, doctora, ¿en dónde la escuchó hablar? Milgama, sí. Es el único que lo produce un solo laboratorio. Ajá. Y, cuénteme, doctora. ¿Cómo? Ujú. Vienen ampollas y viene bien. ¿Qué es lo que tiene como virtuoso? La tiamina forma parte del complejo B, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué vitamina B es la tiamina? ¿Qué número? B1, correcto. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Es liposoluble, como todo el complejo B. Entonces, así como lo tomo, se va por el caño, rápidamente. ¿Qué hicieron? Por una ingeniería bioquímica, lo unieron, ¿sí?, a un anillo tiaziólico, y esto es lo que genera es que se hace liposoluble, pasa a barrera hematoencefálica y entonces tiene una acción potente sobre tejido graso, sobre el nervio. Y es por eso que la benfotiamina es extremadamente protector.
Y entonces fíjense la farmacocinética de la tiamina por su cuenta y de la benfotiamina en cantidad de horas, lo cual a uno le ofrece un área bajo la curva lo suficientemente necesaria para obtener un tratamiento. Entonces, la activación de la transquetolasa, que es uno de los estímulos que utiliza para bloquear la vía de las hexosaminas, que es tóxica neuronal, se activa a través de la sumatoria. Acá me faltan. La sumatoria de, por un lado, me faltan dos cuadraditos, el ácido tióxico por un lado y la benfotiamina por otro. Y entonces actúa sobre la vía del diacilglicerol, que son todas vías tóxicas metabólicas sobre el nervio. Entonces, acá está el dibujito. El alfa lipoico más la benfotiamina combinada es la asociación más frecuente para el tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa y que es yo diría que es una primera opción porque no solamente trata la neuropatía, sino contribuye al tratamiento del estrés oxidativo sobre la célula beta. Entonces, ácido tióxico 600 miligramos forever y benfotiamina en caso de tener algún estigma de neuropatía. ¿Ahí vamos? ¿Sí? Bien, esto quiero que se lo lleven a casa. Entonces, consideremos que debemos tener esta concepción de la toxicidad neuronal, tiene un camino que es el metabólico y otro que es el de la vasa nervorum. Entonces, a través de la microangiopatía de la vasa nervorum, más el mecanismo de toxicidad de la glucosa per se, el daño neuronal es precoz. Existen nuevas estrategias diagnósticas, pero fundamental iniciar el tratamiento del principio. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir, retrasar o impedir la progresión, eliminar o reducir los síntomas y, si es posible, corregir los déficits. Entonces, ¿qué otras opciones tengo? Porque yo hasta ahora les estaba contando un paciente que tiene una neuropatía asintomática. ¿Qué pasa si tengo un paciente con una neuropatía sintomática? ¿Qué le dan? Pregabalina. ¿Y cómo se levanta mañana el paciente? ¿Cómo hace para levantarse, no, doctor? Y entonces, ¿cómo? Y también va a seguir durmiendo. ¿Cómo cuánto? Uno podría, yo en pacientes que sé que el efecto colateral va a ser sostenido, la primera cosa que yo le pregunto a los pacientes antes de ponerle pregabalina es interrogarlos sobre su sueño, cómo es su despertar. Es gente que habitualmente le cuesta una hora arrancar, ese le doy pregabalina, y son las 12 del mediodía y no lo saqué de la cama ni con una espátula. Entonces, la primera cosa que tienen que preguntar es cómo es. Usted, yo me despierto 5 minutos antes que suene el despertador. Ese tipo va a tener pocas dificultades para poder arrancar. El cambio, el que tiene dificultades para arrancar, tengo que empezar, como dice el doctor, de a poquito, porque me va a decir, me van a echar del trabajo, porque estoy llegando tarde todos los días. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿quién de ustedes se levanta un minuto antes que suene el despertador? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Fíjense, 10 pongamos. Poca gente tiene, entonces todo el resto, si yo tuviera que darle por algún motivo pregabalina, al otro día llegan tarde a trabajar, porque hay un gran porcentaje de gente que tiene dificultades serias para levantarse. La pregabalina, esa es la gran dificultad. Entonces, vamos por acá. Fíjense, para el tratamiento sintomático podemos hacer un gran combo, ¿no? Entonces, supongamos que mi paciente yo quisiera ayudarlo a que deje de fumar, bupropión podría ser una alternativa. Si mi paciente tiene una neuralgia sistémica, la carbamazepina. Si mi paciente tiene osteoartritis, podría utilizar capsaicina. En general, yo puedo elegir el fármaco en función de qué otra comorbilidad. Pero la FDA el año pasado
el anteaño pasado, solamente eligió y puso este fármaco dentro de la lista de primera elección para el tratamiento de la neuropatía. Solamente la duloxetina. ¿Sí? Con lo cual, nosotros lo usamos y lo usamos con muy buenos resultados. La asociación tióxico, duloxetina y benfotiamina a veces puede ser una muy buena asociación, o al menos te posibilita. ¿Y cuál es la contra que tiene? Tengo que esperar una semanita, 2 semanitas para que esto empiece a funcionar. Y entonces ahí lo entretengo un poco con dándole pregabalina, pero en dosis chicas cuando el paciente le cuesta arrancar. Fíjense que puedo utilizar la motrigina, gabapentina, oxicodona. La lista es larga. Topiramato, con lo cual también si quiero que adelgace le va a servir. O sea, hay asociaciones que me ayudan a resolver un segundo diagnóstico que tenga dando vuelta. Los tricíclicos, históricamente, los que somos más viejos hemos usado tricíclicos hasta cansarnos, pero el problema más grave que tiene son los problemas cardíacos. O sea, yo procuro no utilizar tricíclicos porque los inhibidores de la monoamina oxidasa tienen el problema que pueden generar crisis hipertensiva. Entonces, el gabapentin, la carbamazepina, la duloxetina acá, yo no utilizo 120 miligramos, utilizo 60 y arranco con 30 y me voy fijando, porque el síndrome serotoninérgico existe. ¿Sí? También tenemos toda esta lista: antidepresivos, anticonvulsivantes, antiarrítmicos, alfa, todos estos. Vos, Luis, ¿qué usás como primera elección? Vos que sos buen dolorólogo. Ah, bueno, sí, sí. Por ejemplo, si el paciente tiene dificultad para dormir, o le pongo pregabalina más temprano o le pongo amitriptilina 12,5. Ah, sí. No, no. Nada más, claro, perdés un fármaco fantástico por no usarlo. Entonces, ese famoso cuento de lo uso, yo le doy la dosis máxima y después lo bajo de acuerdo a tolerancia, no, yo le doy la dosis mínima y después lo subo de acuerdo a tolerancia. Es al revés. En este caso, muy poquitito. Cuanto menos, mejor. ¿Sí? Bien. La carbamazepina puede ser, el gabapentin. Yo gabapentin no lo tengo en mi lista de. No, no, no está en mi lista de preferidos, para nada. Ojo, los lorólogos lo usan un montón. Pero la pregabalina, fíjense la dosis que proponen acá, pero yo arranco siempre mucho más abajo. ¿Cuál es la ventaja que tiene la duloxetina y ha sido probado por la FDA? Fíjese, no tiene afinidad por los receptores muscarínicos, la dosis 60 miligramos está perfecta y el número necesario a tratar no es mucho. 5 enfermos para tener uno bueno. No está tan mal. Entonces, tener una eficacia cercana al 20% es en estos pacientes donde uno tiene que hacer polifarmacia, ¿sí? Y siempre hay que tener presente el síndrome serotoninérgico. Tapentadol ha sido también aprobado por la FDA, que acá no ha llegado todavía, que es un analgésico opioide que para la neuropatía dolorosa exclusivamente está aprobado con muy buena resolución. 2 veces por día, anda muy bien. ¿Qué cosas no farmacológicas? Yo a lo largo de todos estos años he visto, yo tengo pacientes que hacen Reiki y andan fantásticos. Y tengo pacientes que hacen acupuntura y andan fantásticos. Y tengo pacientes que hacen tratamiento oriental con esas ventositas que le ponen y mejoran. Entonces, no es que está totalmente escrito la última palabra respecto a cuál es el mejor tratamiento. ¿Sí? El mejor es aquel que el paciente mejora. Y en estas patologías crónicas, los tratamientos funcionales de esta característica son eficaces. Bien, sin ser pesimistas,
debemos saber que la normoglucemia solo previene parcialmente la polineuropatía en el diabético 1 y no hay evidencias en el diabético 2. Los tratamientos sintomáticos solo alivian el dolor sin modificar el mecanismo etiopatogénico subyacente, y para demostrar eficacia las drogas examinadas para la neuropatía deben dar mejorías neurológicas, para lo cual todos los trabajos exigen 4 años como mínimo. ¿Y ustedes conocen algún trabajo de fármacos para el dolor que dure más de 4 semanas? Con toda la furia. ¿Ustedes saben cuál es el gol estándar para aprobar un medicamento para el dolor? La extracción del molar. Todos los analgésicos, el gol estándar es manejo del dolor post-extracción. ¿Cuántos días se lo dan? Claro. ¿Cuántos días se lo dan? 7 días. Busquen un trabajo a 3 semanas de manejo de dolor agudo, ¿sí? Y van a ver que entonces sostener un trabajo 4 años de manejo de dolor es una conquista. No hay trabajos. No hay trabajos. Son muy pocos, y los pocos que hay tienen resultados controvertidos. Porque además, es lo mismo poner un paciente el primer día que lo diagnostiqué, que a 15 años de diabetes, amputado del otro pie y medio ciego en diálisis. Entonces, esa es la diversidad que tienen estos pacientes, lo que lleva a que sea tan difícil poder hacer un protocolo que no dé un resultado que tenga validez. Lo que sí vemos es que el ácido tióxico lo pongo desde el primer día. Si se llevan ese mensaje, sus pacientes van a andar muy bien, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de la neuropatía debe ser establecido lo más precozmente posible de acuerdo a las manifestaciones y los resultados de los métodos complementarios disponibles. El método complementario disponible a veces es un diapasón. 3 pilares: control de la enfermedad de base, fármacos que actúen sobre la patogenia, eso quiere decir también la insulina, sintomáticos indicados racionalmente, porque la otra cosa es esta. El dolor neuropático del miembro fantasma, ¿sí? Que te van a hablar del dolor neuropático del pie, la pierna amputada. ¿Con qué anda? ¿Con qué funciona? El dolor neuropático de la pierna amputada. O sea, el paciente tiene el miembro fantasma, ¿eh? Sí. Algunos le ponen un espejo, ¿no? Viendo se recompone la imagen cerebral de la pierna, está descrito, pero ¿quién ha tenido éxito tratando un dolor de miembro fantasma? Nadie. Nadie. De hecho, cuando viene ese paciente al cual le amputaste un antepié por el pie diabético y dice, me duele el dedo gordo, ¿el dedo gordo de dónde? Si no lo veo. Pero ahí yo a la noche siento que me arde, que me pincha, toda la noche y no me acabo de dormir. Y entonces les puedo asegurar que es extremadamente invalidante e ingrato para el paciente. Por lo tanto, yo querría que se llevaran que el tratamiento precoz es la mejor alternativa. Es una complicación muy frecuente, altera la calidad y la expectativa de vida. Debe ser investigada con herramientas clínicas y, si es necesario, electrofisiología clínica. Control glucémico, ácido alfa-lipoico, benfotiamina y fármacos sintomáticos. Entonces, si yo tengo la etapa asintomática de este paciente y le doy tratamiento, al menos con ácido tióxico, estoy evitando que tenga que llegar a esta otra etapa que es mucho más compleja y mucho más difícil. Y la prevención es el objetivo básico. Entonces yo querría que el día que le ponen metformina, le pongan ácido tióxico. El día que le pusieron glibenclamida, le pongan ácido tióxico. Sus pacientes van a andar mucho, pero mucho mejor, solamente con eso, ¿sí? Entonces, recordar, altera la calidad de vida, debe ser establecido lo más precozmente posible de acuerdo a las manifestaciones de enfermedad y los resultados de los medios complementarios, herramientas clínicas, control de enfermedad, fármacos que actúen en patogenia y la prevención. Si ustedes se llevan este slide como recuerdo, sus pacientes van a andar mucho, pero mucho mejor. A ver. Bien. Hacemos el corte. La próxima vamos a hablar de las 4 grandes neuropatías que tiene el diabético. ¿Sí?
cuatro grandes neuropatías. Cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas. ¿Sí? Bueno,